Patricio Rey y sus redonditos de ricota. FMP3. Ya ampliamente pasadas las 12 horas de transmisión, ya vamos a cumplir nuestra hora número 13. Interminables casi. Cadenas de llamados. Sí, y yo creo que se va a extender un poquito. Bueno, fmp3.com.ar es nuestro blog, allí recibimos cualquier clase de insultos o piropo para Gaby Luqui, que también nos está visitando en el especial Ricotero. Que es un hombre que tiene muy buenos pechos, sépanlo. Sí, y que siempre está buscando un poco de pasión, ¿no? Sí, y básicamente penetración. Sí, lo que queda es, por ejemplo, Manu Chao hablando sobre los redonditos de ricota, el saludo que nos dejó Sky Bailinson. También tenemos a un invitado que en una de esas viene a saludar, no lo sabemos todavía, hay una silla esperando con un whisky. Entrevista con Willy Crook desde su Torino. Entrevista con Willy. Y algunos ahora, regaes, hay regae. ¿algunos regalos? Regae. ¿En serio? Regae. Regalos. Y bueno, muchísimas otras cosas mientras escuchamos de fondo al Club de Toby, banda de cuerdas uruguaya. También la repetición de este programa la vas a poder escuchar a las 8 de la mañana con resaca encima el sábado. Y va a durar hasta las 11, si es que no dura más este programa hoy, ¿no? En principio hasta las 11 del sábado, no lo sabemos todavía. También vamos a postear a nuestra página, como dije, así que la idea es compartirlo, la idea es que lo escuche la mayor cantidad de gente a la que le interese, nada más. Vamos entonces con la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos a Sergio Dawi. Había quedado colgada. Sí, en Sergio su Dawi, propia casa. el saxo de los redondos, hablando de los redondos. Tus antiguos compañeros del Indio, de Sky, ¿te gustaron los discos que estuvieron sacando? Sí, están buenos, sí. Cada uno creo que un poco, justamente, materializó sus caprichos, ¿no? Entonces le puso ahínco a donde quería ponerle y bueno, es esto. El Indio, que estaba como muy ensimismado con esto de la tecnología, siguió profundizando sobre eso, digamos, teniendo esta visión tan aguda y densa de la sociedad, bueno, grabando de una forma muy obsesiva, un muy buen disco. Y Sky, en realidad, digamos, siendo también más bueno, creo que ya con lo consecutivo que son Sus dos primeros discos, ahora está por el tercero. Sí, entonces creo que bueno, son estas elecciones, ¿no? Me parece bárbaro. En el disco del Indio hay, por ejemplo, temas que suenan también así medios electrónicos, pero por ahí no tanto como uno podría llegar a esperar. Es un disco por ahí un poco más como personal y más, como podríamos llamarlo, no sé, también me parece que está ese juego con los collages sonoros, pero no tan así enfermizo a la hora de... ¿De quién decís? Del Indio. Sí. ¿Hay algún tema a vos que te haya llamado la atención en particular? ¿Alguna letra? No, la verdad que... A ver. Bueno, entendido. Cualquier cosa se comunica contigo. Bueno, muchas gracias. Chao. Mira, no lo escuché mucho el disco del Indio, porque en realidad me lo regaló, lo presté, no me lo devolvieron. Esa es la verdadera historia. Lo escuché un par de veces, fue así como bastante intensa la escucha, me gustó. Sí. Cuando estuve el año pasado tocando, sí, y así una de las sensaciones que me produjeron fue el asunto este. Me sonó una música muy contemporánea, muy actual, muy moderna, ¿no? Y bueno, por un lado también y distinta a lo que está proponiendo la industria. Entonces también, que se lo comenté a él, ¿no?
él tiene la suerte de que hay una incondicionalidad hacia él, hacia su persona, hacia su música. Entonces, este fenómeno que se da, que él saca un disco y hay, no sé, 50, 60 mil personas que lo compran, y que la gran parte de esa gente se pone su música dentro de su corazón, la baila, digamos, y es una música que no tiene que ver y que está dando visiones que no son las que normalmente estamos escuchando en todo lo mediático. Me parece que está bárbaro, y me parece así súper meritorio. Lo que pasa es que yo también te comenté, ¿no? Que yo muchas de las músicas que la escucho también a partir de mi estado de ánimo, ¿viste? ¿No? Entonces también a veces escuchar la música del indio tengo que estar en un estado de ánimo especial. Y no siempre lo estoy, entonces. Y aparte, a Lautaro que me devuelva el CD del indio, guacho. Lautaro, lo Lautaro, mandamos acá. me encanta totalmente. Yo quería preguntarte cómo fue tu llegada a Los Redondos. Bueno, en el año 87 yo estaba con Dos Saxos 2 participando de toda la troupe que habitaba el Paracultural de la calle Venezuela. Estuvimos desde el primer día de inauguración del Paracultural, fue un capítulo aparte, ¿no? Pero una de esas funciones fueron así, a pispear el lugar Poli Sky, un poco con la idea de alquilar el lugar para hacer unos shows, y nos vieron a los Dos Saxos 2, pese a que ya Los Redondos habían dejado de lado toda esta actividad en donde sumaban las performances. Bueno, les gustó lo que hacíamos y nos invitaron a participar en el intervalo de las dos partes que decían Los Redondos. Bueno, fue así que estuvimos un fin de semana con ellos, y bueno, dio la coincidencia, yo no hice nada, pero Willy se fue al poco tiempo. Yo no hice nada, no puse, viste, no fue alfileres ni nada, porque yo realmente también venía a vivir afuera, tampoco tenía así un gran conocimiento de lo que eran Los Redondos, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que al poco tiempo me llamaron y bueno, y ya entré, viste, justo, viste, dentro también de una etapa en donde había un crecimiento bastante vertiginoso, pero que tampoco era el año 87, eran, viste, teatros de 600 personas, 700, digamos, fue también llegar en un momento de crecimiento, ¿no? Claro, vos viviste la transformación más importante a nivel gente, ¿no? Que Sí. tuvo Los Redondos. A nivel gente, sí. Claro, por ejemplo, hablando hace poquito con Alfredo Rosso, nos decía que una lectura de las que se puede hacer del fenómeno social que fue Los Redondos en la década de los 90 es que de alguna manera Los Redondos fueron los padres y los que se tuvieron que hacer cargo de una situación de miles de jóvenes, llamémosle desangelados, desposeídos, y por ahí la única el vínculo afectivo que más fuerte que lograron tener toda esa masa de gente fueron Los Redonditos de Ricota. ¿Vos pensás y más o menos coincidís con esto que habla Alfredo? Sí, no sé si así con las palabras, pero bueno, sí, evidentemente fue un espacio de contención de mucha gente. Creo que bueno, es también esta cosa media inexplicable, y más inexplicable para la gente, para los científicos que dicen que está, digamos, esto, que tanta gente, cuando yo te comentaba este privilegio del indio de poder tener tanta gente que le es fiel y que tiene abierto su corazón hacia bueno, esto es algo que Los Redondos lo teníamos, ¿no? Que en realidad también lo tenemos, porque es algo que te digo que todavía es algo que lo percibo, lo siento, cuando me hablan así muchas veces de Los Redondos en pasado, yo siento que todavía está vivo el monstruo, ¿no? No en los ensayos, en los toques, etcétera, pero sino que hay, digamos, en algún lugar está ahí titilando.
Sí, hace poquito trascendió que se juntaron el Indio Sí, con bueno, Sky. no, pero no me refiero a Claro, ese no, nivel, sí, no sí, me sí. refiero a ese nivel, me refiero como... A que bueno, Patricio Rey todavía vive. sí, en algún lugar sí, y que bueno, sí, esto, de que si hay mucha gente que está añorando algo, y bueno, eso significa que en algún lugar existe. ¿Qué sabor te dejó haber tocado una vez más ante, no sé, 80.000 personas o 100.000 personas ese día en el Estadio de La Plata, los últimos temas del show del Indio? Estuvo bárbaro, estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro porque en realidad también sentí como un espacio físico del escenario que tenía por ahí que ver con otros espacios muy parecidos, pero que no era el show de Indio, sino el show de los Redondos, un lugar como muy familiar, que también fue medio inesperado para mí, o sea que también esa cosa inesperada de asombrarme fue también muy intenso. No, fue así de mucha alegría, ¿no? Mucha emoción, mucha vibra, ¿no? Sí, mucha conexión, volver a esa conexión con la gente, bueno, viste, encontrarme también con el Indio fue muy lindo. Esto. ¿Se venían viendo o fue un contacto que hubo No, para que sí, participe del show? Sí, fue así, no nos veníamos viendo, pero fue así, esto fue un cariño. Cuando hablas de este cambio que hubo, la cantidad de gente, ¿vos ves también un cambio en el tipo de público que había en los shows del Paracultural con el que terminó viendo shows 10 años después, más allá del recambio generacional? ¿Crees que apuntaba hacia otro tipo de público o que tenía una recepción de otro tipo de público? Sí. Yo creo que justamente esta cosa que durante los 90 los medios pintaban digamos esta pintura, valga la redundancia, del primer mundo, que estamos en el primer mundo, que un peso, $1, que tal cosa, que inauguramos, digamos, y que realmente se estaban olvidando de lo que estaba pasando. Bueno, esa gente fue a buscar en otros lugares donde ni los medios, ni la industria, ni las autoridades les ofrecían, ni los observaba, estaban en otra. Entonces también, viste, es una cosa que se tendrán que preguntar, ¿no? Que todas las sociedades que funcionan de una forma tan científica. ¿Cómo vivían ahí por dentro el tema de la violencia? Que muchas veces fue exagerado por los medios de comunicación, justamente también por esta postura que tenían los Redondos, que no tenían no eran nada compatible con las leyes y las normas que tiene el mercado y los grandes grupos económicos y los medios de comunicación, pero que también había una cosa densa en varios de los shows de los Redondos, y bueno, hubo algunos episodios feos. ¿Cómo se vivía por dentro? ¿Estaba esa carga de nerviosismo y de preocupación o no? Sí, por supuesto. A ver, una cosa, vamos ahora podemos hablar ya de lo redondo, de la historia y todo eso. Casi que te podría, para cerrar la historia, te podría decir que también una cosa es, vos preguntás los redondos, yo puedo hablar por mí. Sí, seguro. Y por supuesto que a mí toda situación violenta me altera, ¿viste? También entendiendo que la violencia es parte de la naturaleza, violentas que no me gustan. Hay situaciones entre los hombres violentas como las guerras, como los abusos y bueno, todas las situaciones de violencia me rompen profundamente las bolas. La de los redondos, las que pasaban en el entorno, bueno, tal vez era algo propio de
de la naturaleza, de la sumatoria de toda esa gente que se veía convocada. Pero bueno, siempre fue algo que creo que a todos nos puso como incómodos y como esa parte de la fiesta que preferías obviarla, ¿no? Pero que bueno, la realidad daba que existía. Hablando un poco ahora de tu instrumento, el saxo. Sí. Primero quería preguntarte quiénes son tus saxofonistas favoritos. Mis saxofonistas favoritos. Bueno, depende de los estilos. Por ejemplo, dentro del blues, el soul, uno de los que más me gusta es King Curtis. Dentro del jazz, Wayne Shorter. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Coltrane, etcétera, pero así mis preferidos esos. Dentro de la música étnica me gusta un africano que se llama Fela. Fela Kuti. Sí, pero más que como saxofonista, lo que genera en el entorno, lo que... sí, no sé, esto se me ocurre. Te gusta también Morphine, ¿no? Porque Sí. nosotros decíamos que tiene un saxo muy Dawi, o que Dawi tiene un saxo muy Morphine. Puede ser, sí, mira, en algún momento sí he escuchado Morphine. Está bárbaro. Me parece así como uno de un grupo así que le tengo mucho respeto también por esa cosa personal que ha sumado, ¿no? Lo que pasa que bueno, justamente en lo que yo hago no puedo estar tocando el saxo y cantando, que era lo que sucedía en Morphine, ¿no? Que estaba elaborando el barítono, impresionante. Esto que estás escuchando es Morphine, una banda de las que mucha gente opina que el Indio también lo influenció mucho, no digamos, le robó cosas, porque el Indio no está para robarle a nadie, pero sí que es una influencia clara en toda la música de Los Redondos. Honey White es el tema que estamos escuchando y la característica quizás que más resalta en la historia de Morphine es que el cantante murió sobre el escenario. Ahí Increíble, estamos. el sueño de todos, ¿eh? Y que no tenía guitarra aparte de la banda, ¿no? Si no me Exacto, equivoco. por eso tenía Bastante tanto extraño. protagonismo este saxo. Buenísimo. Sí. No, iba a decir que murió electrocutado sobre el Ajá. escenario. Bueno, lo que va a venir ahora es algo para prestarle mucha atención. Es Sergio Dawi y el Indio Solari reencontrados en un mismo escenario. Estamos hablando de La Plata. En noviembre, nuevamente, después de Los Redondos, Indio Solari y el señor Sergio Dawi, el estrellado, para hacer un par de bices. Empecemos con Susanita. Y que lo presente el Indio. Bueno, están faltando algunos roquitos de biches. Y anoche anduvo dando vuelta un amigo por acá. Vamos a ver si nos da una mano para terminar con esta noche. ¿Por dónde anda el inimitable? Ah, el inimitable Sergio Dawi, yo estoy perdido con la...
su pañuelo y a nadie le amarga un dulce. Ni un gato y festejó lo dulce que tu padre trajo. Así es este amor. No televisión. Así es este amor. ¿Y quién no pensó por un segundo, por una milésima, que iba a ser Sky, no? Cuando decía... Un amigo de todos... No, fue por un segundo. Después lo pensaste 3 segundos más y dije, nada, es imposible. Pero sí, la primera impresión fue esa, seguro. Y después se tocó varios temas más. Sergio Dawi. Ya tuvimos una charla extensa con Sergio. Que estuvo... Saludamos a nuestros amigos fuera de la pecera. Saludamos a nuestro recién llegado Fernando Fernet. Sí, sí. Con quien brindamos está llegando por estas ya 13 horas de corrido al aire en el especial de los y queda Redondos. Tanto, pero tanto. Recordamos que si alguien más se quiere conectar, nuestro MSN es fmp3@fibertel.com.ar. Nos pueden escribir ahí también. Y bueno, vamos con algo más. Cargando lista de reproducción. Inéditos. Quedan inéditos todavía, loco. Cuac. Amén. Amén. Condenar mi quiero crimen, y con baje de sangre desatar. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro. Puntos de acetileno cegador. Órdenes y gritos sonoros mientras llanto puteando. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. No deben estar venciendo, yo siempre la distancia.
crimen y un rico embarque de sangre de Satán. De un fiero crimen y un rico embarque de sangre de Satán. Mi conciencia estaba lista cuando la carne tronó. En la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. Mono Sampler. Utopías. Enferméride del FMP3 es una de las últimas, disfrútenlas, chicos. FMP3 siempre hace enfermérides, en este caso hicimos ya como 15 más o menos, o 14 o 12 o 11, no lo sé. Y en este caso vamos a recordar una fecha que para algunos es muy triste, para algunos lo recuerdan como una fecha espectacular. En mi caso sí, hay sentimientos encontrados, porque vamos a hablar en este caso del 4 de agosto del 2001. Todo el mundo creo que ya más o menos se imagina qué pasó ese día. Los Redondos anunciaron que iban a tocar en Córdoba y lo hicieron en el estadio de Córdoba. Resultó un recital de puta madre, me parece que fue uno de los mejores de la última etapa de Los Redondos. ¡De puta madre! Un dato de color o no de color, entre el público allí en el campo, aparte de Jimmy Yelin, que lo tenemos aquí en nuestro programa, obviamente es parte de FMP3 y de mi persona, también estaba Andrés Calamaro, que dice que sacó una entrada y se mandó al campo, ahí, fanático de Los Redondos. No sé si en esa época ya se encontraba seguido con el Indio, como más tarde sí creo que lo hizo. Bueno, el 4, sí. Estaba Pluto también. Estaba Pluto, hombre muy importante dentro de el fútbol argentino, o de por lo menos un hombre de River, un hincha de River, ¿no? Y ya que decimos que el Indio Solari es de Boca, sí, hablar de podemos fútbol. equilibrar. Ahora la balanza está equilibrada. Un abrazo para Pluto, si nos está escuchando. Y bueno, el 2001 entonces era el año en el que, como habíamos dicho hace un rato, ya lo nombramos varias veces, se pensaba que Los Redondos iban a empezar a tocar mucho más seguido porque había buena vibra hasta el momento, porque estaban saliendo las cosas un poco mejor con los recitales en Montevideo, con este recital en Córdoba. Como nos contó Hanfrincillo, estaba programado ya un recital para diciembre del 2001. Los acontecimientos conocidos sociales en la Argentina por ahí aceleraron este año sabático de Los Redondos, que aún continúa, y vamos a recordar una parte muy emotiva de ese recital, así como también fue súper emotivo ver a Dawi y al Indio juntos en un escenario hace menos tiempo. Ese día en el cual terminaba Jijiji y todos empezaban a dispersarse, ¿no? A hacer la salida del campo. Sin embargo, se ve que el Indio, Sky dijeron, che, hay un tema de la lista que todavía no tocamos. Lo hacemos y dale que va. Entonces no era dale que va el tema, era
uno de los himnos también de Los Redondos. Y vamos a escucharlo ahora, después de que terminaba Jijiji. Escuchamos la última canción que Los Redondos hicieron alguna vez juntos, por lo menos de manera pública y creo que también de manera privada. Es el último sonido que nos dejaron Los Redondos hasta el momento, así que momento para escuchar muy atentamente. El señor Daniel Umpi. Dani Umpi en la enfermería del futuro. Esto es lo que vamos a recordar más adelante. Es muy importante que tape este sonido porque lo detesto, así que lo voy a decir muy rápido. Sí. Dani Umpi, el cantante de pop uruguayo al que espero nunca jamás escuchen en su vida, debe ser hospitalizado en el 2009, el 10 de enero, Sí. perdón. Sí. Porque nos traen información del futuro. Debe ser hospitalizado luego de recibir una fuerte golpiza en uno de sus shows. No, El qué mal, altercado comenzó durante la presentación de su disco Apriétame,
en el Ajá. Santana Bar de Ramos Mejía. Ajá. Aparentemente el show no conformaba a Umpi, ya que no había recibido aplausos en ninguno de sus temas, No, obvio. qué mal. Entonces decidió mezclarse con el público con uno de sus ya temas homenajes. Así como alguna vez hiciera su tributo a Marta Sánchez o Ace of Base. Qué bueno. Eso sí lo pueden escuchar y reírse un rato. Danny Umpi cambió sobre la marcha interpretando Un poco de amor francés, el recordado tema de Patricio Rey Qué y sus bueno. redonditos de ricota. ¿Eso te parece bueno a vos? Muy bueno. Lo hizo creyendo que serviría como guiño para este público suburbano y del palo. No es que es un tarado. Como más tarde, así lo definió él más tarde, ¿no? Sí. Todo fue a la inversa de lo que él pensaba, ¿no? Porque ahora sufre la pérdida de su nariz y de sus 4 patas. Es realmente, como dice el indio en uno de sus temas, ¡sapo! Nos quedamos escuchando a Dani Umpi entonces reversionando los No, redondos. no, Sí, no, sí, sí. no. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. FMP3. Son las Es más o menos. el ¿Qué silencio hora es? de Sky. Sí, es el silencio de ¿El Sky. silencio de qué? ¿De John Cage? Sí, no, el silencio de las 10:30, hace un rato largo que estamos haciendo el programa y ahora es el turno de conversar con uno de los tipos que más siguió la carrera de los redonditos de ricota. Tiene la fortuna de haber vivido varias cosas con ellos, incluso de haberle hecho varias entrevistas. Es Claudio Kleiman, periodista de, entre otros lugares, la revista Rolling Stone. Obviamente tiene una trayectoria importantísima. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Todo bien por acá. Bueno, Claudio, sos uno de los tipos que, como recién acabo de decir, más de cerca estuvo en muchísimos momentos de Los Redondos. ¿Cuál es la primera vez que los conociste a ellos? Supongo que la primera vez que los debes haber visto es ellos en un escenario y vos del otro lado, ¿no? Sí, aproximadamente sí, porque era... Bueno, tuve la suerte, podríamos decir, de ir a los que creo que fueron los primeros recitales de Patricio con ese nombre, que fue en el Teatro Lozano de La Plata. Ajá. Los famosos lozanazos. Los Lozanazos, que antes habían hecho algún otro, pero todavía no con ese nombre. Creo que estos fueron los primeros donde se presentaron oficialmente como Patricio Rey y su redondito de ricota. Antes creo que ni siquiera nombre tenían. Claro, es posterior entonces de ese viaje a Salta iniciático para todos ellos. Exactamente, sí, justo después de ese viaje a Salta. Porque ahí fue donde se pusieron el nombre, justamente. Entonces antes habían hecho un Lozano sin nombre. Después hicieron el viaje ese a Salta, donde se pusieron el nombre porque precisaban un nombre para presentarse de alguna manera en Salta, y a la vuelta hicieron ese Lozano donde yo fui. Así que los conocí, digamos, arriba del escenario, pero por muy poco tiempo, porque justamente a la salida de ese recital nos fuimos todos juntos, toda la troupe, a tomar algo a un boliche de La Plata, que ya ni me acuerdo cuál era, y bueno, y ahí los conocí y nos hicimos amigos casi inmediatamente, y es una amistad que por suerte sigue hasta hoy. Sí, incluso llegó a forjarse una composición conjunta en el último disco de Sky, ¿no? De Borat Blues. Sí, bueno, hay varias composiciones conjuntas. Esta es la primera que llega al disco, pero datan de hace mucho tiempo atrás. Bueno, con Sky siempre nos juntábamos entre otras cosas, a tocar, a escuchar música, a comer, qué sé yo. Nos veíamos siempre. Ellos durante muchos años, a Sky y Poli me estoy refiriendo, durante unos cuantos años tenían un departamento en Buenos Aires, en el centro, pero vivían en La Plata. Claro. Y venían acá, qué sé yo, con cierta regularidad, ponerle, viste, qué sé yo, una vez por semana, una vez cada 15 días. Y siempre que venían me llamaban y nos veíamos, y bueno, ahí entre tantas veces que nos juntábamos, muchas veces nos poníamos a tocar la viola, y nada, a veces él me pasaba algunas músicas que
que no tenían letra y yo le puse letra a algunas. Por ejemplo. Y son temas que no se conocen, por eso te digo, de todos esos temas, este es el primero que llega al disco. Claro, pero por ahí en algún audio inédito, o sea, ¿llegaron a tocarlos en algún recital? ¿Alguno de esos temas? En varios en realidad, pero generalmente de las bandas que yo tenía, ¿viste? Con Clayman Bevilacqua o con alguna otra banda que he tenido, hacíamos alguno de esos temas. Claro. Lo que estamos escuchando de fondo es el Bogart Blues, compuesto por Sky Bailinson y Claudio Clayman, que es quien está hablando en este momento con nosotros. Claudio, vos eras una persona que estabas de manera muy frecuente rodeado de bandas de rock y te juntabas seguramente también con mucha gente a zapar o con mucha gente a charlar o a hacer entrevistas. Sí. ¿Viste algo distinto cuando conociste a Los Redonditos? Sí, vi varias cosas distintas. Vi que tenían una personalidad única y que en ese momento hacían una cosa que era completamente inusual para el rock argentino. En primer lugar, no sé si en primer lugar, pero bueno, una de las cosas inusuales que tenían era que tenían mucho sentido del humor, que era algo que llegó después al rock argentino. Estamos hablando de cuando yo los conocí, sería el año 76 más o menos, cuando todavía en el rock era como muy serio, muy solemne, muy de tomarse demasiado en serio a sí mismo. Digamos que había muy pocas experiencias donde entraba el humor en la música de rock, que llegaría por ahí algunos años más tarde. Digamos, lo único que había contemporáneo a Los Redondos que tenía también humor, pero eran totalmente incomprendidos, eran los hermanos Makarov, que eran totalmente adelantados a su tiempo también. Uno de ellos inventores de Gotham Project, ¿no? Claro, y bueno, y el otro, que era justamente el más humorístico, es autor de varias canciones que hizo Andrés Calamaro y que hicieron Los Rodríguez, porque después se fue a Sergio Makarov, me estoy refiriendo, que después se fue a España. En realidad los dos se fueron a Europa. Sergio se fue a España y Eduardo Makarov se fue a Francia, donde, bueno, años después salía el Gotham Project. Pero en esa época tenían un dúo, los hermanos Makarov, que eran los autores del Rock del Ascensor, un tema que después hicieron Los Rodríguez. Y tenían un montón de temas, uno inclusive que grabó. De cualquier manera, los Redondos tenían humor que se veía especialmente en escena, aunque bueno, en las letras también aparecía un humor un poco surrealista, pero en escena aparecía una especie de montaje vinculado a lo teatral, con el tema de las chicas del ballet ricotero y con el tema de, bueno, qué sé yo, y esos lozanazos que yo vi, por ejemplo, llegaban a tirar gallinas a la platea, era un delirio así muy surrealista. Tenían efectos especiales, así medio de pirotecnia, que por supuesto por la precariedad técnica la mayoría no funcionaban, y bueno, eso en realidad era más gracioso que si hubieran funcionado, ¿viste? Cuando esperaban que algo se prendiera fuego o explotara y no pasaba nada, se quedaban todos mirando en escena. Entonces, bueno, todo eso era algo absolutamente inusual para el rock argentino en ese momento. También la música, digamos, a mí lo que me llamó la atención muchísimo era que Los Redondos se veía que tenían muy curtida todo lo que era la cultura rock. Y que eso, o sea, que habían escuchado los mismos discos que yo había escuchado y escuchaba, que habían leído los mismos libros. Eso te iba a preguntar, Claudio, ¿con qué lo comparabas vos?
Y Tanto el tema de las letras como el tema de la música, la puesta en escena, todo. Como medio comparable a lo que hacía el primer Zappa, que no es el Zappa más conocido en Argentina. El primer Zappa era un grupo que se llama Frank Zappa and the Mothers of Invention, Frank Zappa y las Madres del Invento, que era un grupo así de unos freaks californianos. Freak Out, justamente. Bueno, sí, Freak Out era uno de los primeros discos. Lumpy Gravy era otro, Just Another Band from LA, y esos discos, y We're Only In It For The Money, lo hacemos solamente por la plata también, un momento de que ellos se tomaban en joda el rock cuando no era eso habitual en el rock, y bueno, viste, y se vestían de mujer, y hacían unas performances escénicas muy delirantes. Y digamos, ese era un punto de comparación, sobre todo no tanto en la música sino en la performance escénica. Y en la música también me llamaba la atención cómo ellos utilizaban una música bastante directa, como ellos revalorizaban el rock and roll, porque viste, había como una dicotomía medio extraña, como que viste, se suponía que el rock and roll era como una música medio desvalorizada. Era como que si vos hacías rock and roll tenías que ser una especie de primate, un tipo primario, y ellos te demostraban que no era así, o sea que se podía, digamos que la cultura rock podía ir junto con la música de rock and roll, aunque parezca una cosa obvia, pero no era así. Era como que si vos eras un tipo que leía mucho, etcétera, eso tenía que asociarse con una música elaborada, tenías que hacer no podías hacer rock and roll. Y Claudio, ¿por qué crees que eso se fue dejando de lado con el tiempo, todas las performances y todas esas cuestiones? Porque, bueno, los tiempos fueron cambiando, la música fue cambiando y el grupo también, y una de las cosas que le pasó a Los Redondos era que se fueron masificando. Sí. Y es decir, el público, ¿no?, se fue agrandando. Sí. Y a medida que fueron teniendo un público más masivo y más popular, por decirlo entre comillas, viste que ya el público dejó de ser una élite de intelectuales, viste, periodistas, artistas plásticos, bohemia, gente que estaba así en la movida, y empezó a incluir con un público más amplio. Ese público más amplio tenía cada vez menos paciencia, viste, para un tipo que se subía a hacer un monólogo como era el Mufercho, como lo fue después Enrique, viste. Sí, querían música, y bueno, y eso fue determinando también, viste, que el show se redujera cada vez más a lo musical. Por otro lado, paralelamente, viste, la banda el hecho musical se fue fortaleciendo cada vez más, viste, y ya Los Redondos eran una banda que podía bancarse con la música sola, viste, no precisaban ninguna otra cosa. Claudio, Nicolás te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Un placer. Vos estuviste, como nos contabas, muy cerca y tenés una relación casi amistosa con Los Redondos, no sé si con el Indio, con Sky, con Poli, de la misma forma. No, sí, muy, no casi amistosa, muy amistosa. Sky y Poli son amigos del alma, y el Indio es un gran amigo también, aunque no necesariamente nos vemos seguido. Buenísimo. Y yo justamente quería saber, ya que los conocés tanto, ¿qué características rescatás positivas o simpáticas de sus personalidades? Ya que aparte decías que te llamaba la atención el humor que tenían en la música que hacían y que hacen. Y bueno, puedes extenderte, por supuesto. Qué sé yo, viste, es difícil mencionarte, bueno, viste, Sky es una especie de ángel, como cualquiera que lo conoce te puede atestiguar, viste. Sky es un tipo que te mira desde el fondo de sus ojos claros
con esa mirada límpida, y es como un tipo que, viste, que tiene un don, y es un tipo con una musicalidad muy natural, es un tipo que se puede prender a tocar con cualquier músico de cualquier estilo, en cualquier circunstancia, y siempre va a estar bien. No solo va a estar bien, va como a producir un efecto positivo en la música que se está produciendo, porque es un tipo del cual la música fluye y tiene como una humildad muy grande como para dejarse atravesar por la música, como para no pensar que él es el dueño de la música. Ajá. Entonces eso permite que se puedan, viste, juntar a tocar con el Negro Medina, como lo hizo hace poco en el cumpleaños de Pipo. Y Alfredo Rosso, ¿no? No, con el Negro Medina y con Rodolfo García tocaron. Sí. ¿No era un cumpleaños en conjunto? ¿Cumpleaños? Bueno, era el cumpleaños de Pipo, sí. Alfredo los cumplía en esos días y aprovechamos también para... en realidad era el cumpleaños de Pipo. Sí. Y bueno, o de repente con algún bagualero en Tucumán, viste, en algún boliche perdido, que bueno... Con Ricardo Vilca allá en Jujuy también, ¿no? Sí, por ejemplo, viste, o con tipos menos conocidos, o en la costa, en la playa, viste, con cualquiera que pela una guitarra, o sea, él se como que se adhiere a la música, y no solo eso, sino que yo, bueno, que he tocado muchas veces con él, viste, en diferentes circunstancias, yo te puedo asegurar que, viste, cuando él entra dentro de, si vos estás tocando con un grupo y él se suma a ese grupo, vas a notar que la música inmediatamente sube como varios escalones, viste, sube su nivel así, bueno, y eso es un efecto muy fuerte que cualquier músico que haya tocado con él lo percibe, ¿no? Sí. Qué sé yo, bueno, en el caso del Indio, viste, es un talento múltiple, es un tipo que yo cuando lo conocí me llamaba la atención la cantidad de cosas que hacía, viste, cantaba y componía unas melodías increíbles, y dibujaba y pintaba y escribía, viste, y medio que todo eso fue a parar a la música de Los Redondos, ¿no? Y que aparte es un tipo con un conocimiento así muy amplio, de una cantidad impresionante de temas, viste, un gran lector también. ¿Cuál es vos hablabas recién de que compartían gustos, por ejemplo, literarios con todos ellos en la época que los conociste? Sí. ¿Hay algún libro que sirva para contar o graficar quién es el Indio Solari? Porque por ahí, así, leyendo entre líneas y buscando distintos datos y testimonios de muchos lugares, se me ocurre que un buen libro para decir quién es Sky Beilinson es cualquiera de Jiddu Krishnamurti. Creo que alguna vez hasta él mismo lo dijo eso. ¿Hay algún libro que sea parte de lo que es el indio, que vos entiendas que lo representa muy bien? No creo que haya un libro que lo represente muy bien. Sí, te puedo decir, no que lo represente, pero tanto él como yo y como Sky también, nos habíamos sumergido mucho en toda la literatura de la Beat Generation, ¿no? Y eso nos influenció mucho de la misma manera que había influenciado a nuestros ídolos, de la misma manera que había influenciado a los Beatles y a Bob Dylan. A nosotros también nos habían influenciado las lecturas de Kerouac, de Allen Ginsberg, de Laurence Ferlinghetti, de Gregory Corso. A mí me pasó que cuando leía El almuerzo desnudo no paraba de remitirme a la poesía del Indio Solari, la forma en que estaba escrito. El almuerzo desnudo, recordemos, de William Burroughs. Sí, bueno, qué sé yo, sí, es una relación que se puede hacer. El indio, al indio
obviamente había leído a Burroughs y le gustaba, y Burroughs también era uno de los, aunque él era un integrante de la Beat Generation, pero como él era tan marginal que era inclusive un marginal dentro de la Beat Generation, nunca fue totalmente aceptado, pero pertenecía a esa camada también, pero bueno, él en el Almuerzo Desnudo utilizaba una técnica que se llamaba cut and paste, ¿no? Sí. Cortar y pegar. Sí, en varios de las películas que hizo se puede ver esa técnica, por ejemplo. Que bueno, yo creo que es una de las cosas que han influenciado al indio, pero también esos procedimientos venían de más atrás, ¿no? Del movimiento surrealista, que eran un poco los tipos que habían sacado el sentido lineal habían dinamitado, digamos, el sentido lineal de la literatura. Y todo eso forma parte del bagaje cultural del indio, indudablemente. A vos, por una cuestión de horarios, te tocó aparecer en el programa en la parte que estamos atravesando el disco Momo Sampler, que es el último disco editado por Los Redondos. ¿Qué impresión te dio, por ejemplo, hablando con Dombi Vitale? Él, por ejemplo, me decía, eres un tipo que al margen de la relación que tuvo con ellos en los 80s, sí, es un profundo admirador también de Los Redondos, y él me decía que para él el final de Los Redondos es en Último Bondi a Finisterre, que Momo Sampler no le había parecido demasiado interesante y que hasta quizás también, no lo dijo, pero por ahí lo dio a entender, ya en Momo Sampler se notaba un poco de esa separación, ¿no? De entre, sobre cierta todo, discordia. ¿Qué te parece a vos, Momo Sampler? ¿Te gusta? No, sí, me gusta como disco, lo cual no significa que no hubiera tensiones a la altura de Momo Sampler y que esas tensiones no se traduzcan un poco en la música, pero eso, digamos, eso no es necesariamente negativo. O sea, muchos de los discos más grandes de la historia del rock han sido hechos por tipos que por ahí no se podían ver. Y bueno, The Wall de Pink Floyd es el ejemplo más claro totalmente. que me viene a la cabeza. Así que bueno, las tensiones entre sus integrantes a veces, digamos, producen un efecto positivo en lo creativo. Qué sé yo, a mí me parece que, digamos, Momo Sampler forma parte de un recorrido de un grupo que nunca se permitió dormirse sobre los laureles, ¿no? Que nunca repitió la fórmula, y eso es una comparación muy honrosa que se puede hacer con muy pocos grupos, y el ejemplo más clásico que me viene a la cabeza es el de los Beatles, viste que cada disco de los Beatles es diferente realmente, y en ese sentido me parece que la discografía de Los Redondos es prácticamente ejemplar, ¿viste? Porque no tenés ningún ejemplo de disco que haya sido hecho por otro motivo que no sea la necesidad de expresión artística. No hay, como tienen todos los discos, ¿viste? Todos los grupos, el disco en vivo para cumplir el contrato con la grabadora, el disco de rarezas, el disco acústico, nada, aunque a muchos de nosotros nos gustaría escuchar unas grabaciones en vivo de Los Redondos con calidad profesional, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos han sido inflexibles en ese sentido. Vos fíjate que la discografía de Los Redondos son solo discos de estudio y que cada una es diferente de la anterior. Entonces, en ese sentido, realmente me parece una cosa ejemplar y una cosa de la cual te vas a encontrar con muy pocos ejemplos, en el rock nacional e inclusive en el internacional. Digamos que la separación de Los Redondos es algo como muy reciente y que nunca se aclaró, y algunos quizás de alguna manera todavía estamos esperando es el año sabático. Claro, tal cual. Pero te quería preguntar, de acá a 20 años, ¿cómo te parece que vas a explicar la separación de Los Redondos?
Mirá, yo no puedo hablar por ellos, ni quiero, ni me parece correcto. Pero no te pregunto del lado de ellos, sino como periodista. Lo que yo dije en algún otro momento que me preguntaron algo similar es que demasiado aguantaron. Demasiado aguantaron, que cualquier otro tipo menos fuerte se hubiera rendido antes de lo que lo hicieron ellos, porque digamos, yo creo que si ellos hubieran tenido exteriormente una situación un poco menos heavy, les hubiera sido más difícil, más fácil seguir adelante, claro. ¿Viste? Que de repente cuando tenés un entorno que te hace todo tan difícil, bueno, cualquier pequeña cosa puede hacer, ¿viste? Saltar la chispa, porque estás en tensión permanente. Y bueno, y no es un secreto para nadie que, ¿viste? A los Redondos les hicieron la vida imposible. Les mandaban gente específicamente mandada a hacer quilombo en los recitales, porque para mucha gente resultaba incómoda la existencia de los Redondos. Totalmente. Bueno, Claudio, la última pregunta es: ¿cuál te parece que es el trabajo más logrado de ellos, ya sea una canción, ya sea un disco o un recital? ¿Cuál es el momento tuyo con los Redondos que más te impactó? Tengo un cariño especial por la etapa de Un Bayón para el Ojo Idiota y Bang Bang Estás Liquidado. Esos dos discos así que son un poco cuando ellos aprenden a trasladar al disco la potencia de los recitales, y por otro lado tenían unas composiciones increíbles. Sí, totalmente. Bueno, Claudio, muchas gracias por este contacto, y ahora por favor quédate escuchando un audio que seguramente lo conocerás, es más, lo presenciaste y nosotros no, pero que lo tenemos y quiero que lo compartamos con toda la audiencia también. Un abrazo muy grande, Claudio. Okay, un abrazo y gracias a ustedes. Escuchaste audio. No se escucha el saxo, dicen. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, un viejo tema para los vejetes, para Alfredo Rosso, para Clayman. La vaca cubana, vamos a hacer. Dedicado entonces a Claudio Clayman y Alfredo Rosso, La Vaca Cubana, en vivo de Los Redondos. Un abrazo grande, Claudio. Un abrazo, chao. Justo a tiempo, miraba el cielo justo a tiempo, ay, ay, ay. Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno, y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento, ay, 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 ay. Solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana.
eso es un fade out. Una música, digamos que en Argentina desapareció por completo. La poética ni hablar. O sea, que coincidir en la Joaquín Sabina, poeta, me da vergüenza. Es una cosa monstruosa. ¿Entendés? Yo te puedo recitar poemas, me da vergüenza míos. ¿Entendés? Que no sé. Bueno, es así. Es una porquería. Está todo así. El único tipo que yo escuché que compuso cosas bien extrañas y hace mucho, ya no, es el Indio. En el último disco hay un tema. Pero ¿cuál? No con el nombre. Es el único tema que me ¿Alguna frase que diga? Hay un tema que te conmueve. Él tiene una magia para decir las cosas que te lleva a mundos. En ese disco hay unos ojos. Con Sky no hay nada, Sky es un pelotudo. Yo te lo encontré, lo tenía que loco, chan. No es tararín con tararán, bicicleta con concreta. Es un pelotudo. Está bien, sí, no, es un pelotudo. James, no te da vergüenza, loco, que componés esas mierdas, ¿viste? Sí. Dejate de joder, tocar la guitarra. Está contento el pelotudo, o sea, boludo. Bueno, ¿quién más? Todos. De la Negra guardás el mejor de los recuerdos. No, el mejor de los recuerdos lo guardo del Indio. ¿Del Indio? Porque sí, porque era más inteligente, más... Era un genio, era muy parecido a un genio. Componía, era muy hermoso. Sky era ese. Al final descubrí que era esto, ¿viste? Nada más. Pero el Indio era así. Era muy inteligente. Como nosotros, puedo hablar de Bukowski, no sé, puedo hablar de todo. Un Mailer. En cambio, nosotros no, son los boludos, no saben nada. No sé que saben nada, saben tocar la guitarra. ¿Y por qué estuvo tanto tiempo con ellos? ¿Con quién? Con Sky y con Poli. Sí, porque la magia es así, te juntás con una bruja. Y lo otro ya está. Pero quedó demostrado que el único talentoso ahí era él. Yo sabía cómo se componía, él componía todo. Todo hacía, hasta hacía con la boca esos sonidos que hacían los demás. Era una revista, Sky nada más, punto. Y un sonido que tenía. ¿Pero viste lo que ahora gritaban en el recital? Hay que saltar, el que no salta, escucha Sky. Quedó en el medio público, No va nadie, fueron 40 personas, lo mató bien, lo mató al Indio, no era el Indio. ¿Qué Richard? No, Richard, que estás loco vos, le compone las letras de ¿qué Richard? Claro. Pero de la Negra hablas muy bien en el libro, por lo menos. ¿No? No, muy mal, eso no me dio, creo. No me dio. Ahí era más, era loca, ahora tiene muchísima plata. Imagínate que ellos tienen, esta de la como 20 millones de dólares. 20, 30, 40. Sí, tienen eso. Imagínate si Fito Páez donó 2 millones de dólares. ¿Cuánto tiene? Tienen fortuna, incalculable. Así que, y vienen como, toman esto, lo quiero matar. Que no te van a tomar ginebra. ¿Y te juntarías con el Indio alguna vez? Ah, me encantaría, va a ser imposible. ¿Vos decís que él no accedería nunca? No, como no tengo cómo acceder, alguna vez me gustaría verlo, pero no sé cómo ni conseguir el mail. No se lo da nadie, no sé cómo llegar a él. ¿Cómo se llega? ¿Qué sé yo? ¿Sabías del encuentro que tuvo con Calamaro, no? Sí, se estaba juntando mucho con él en realidad. No, una sola vez se juntaron. Ahora sí, después. pero se están intercambiando dibujos y... No, pero se juntaron una sola vez. Y lo juntó la cocinera del Cerito, que el pelado es el dueño. Otro traidor ese que lo tengo que saber cómo, ¿no? Ni aparece en ningún lado porque a ese sí lo calzo. ¿Cómo era? Lo llamó, fue y se juntaron ahí en el Cerito. El pelado se quiso cerrar y él se quiso acercar y dijo, no, bueno, con vos nada. El Indio. Cuenta que se comieron asado juntos. No, todo mentira. Habló solo con Calamaro y dijo, hasta Dios nunca más nos vemos. No nos vemos nunca más. El Indio es como Salinger. ¿Cuál es el escritor ese que vive encerrado? Que nunca ve a nadie, que vive... Sí, Catcher in the Rye. Él odia a la gente. Yo no entiendo, la odia. Él no quiere ver a nadie, a nadie quiere ver. Y llega un momento que yo sé lo que es eso, después no quiere ver a nadie, ni a nadie, A nadie más, nunca más que eso. Es rarísimo ese. Y yo lo entiendo. A mí me encantaría, loco. No sé si me encantaría, mentira. No me grabé más, loco. Y voy a dormir, Ahora sí. Bueno. Si no me van a volver loco, me quedan a cada rato. Descanse. fmp3 @fibertel.com.ar